¿Puedes imaginar perder todo en un solo día? Tu trabajo, tu reputación, tu hogar, y encontrarte completamente sola con 3 bocas que alimentar y ningún lugar donde ir. Esa fue la realidad de Mercedes Valdivia en el otoño de 1902, cuando las puertas de la escuela de Querétaro se cerraron tras ella con un golpe que resonó como una sentencia de muerte. Mercedes tenía 32 años, una edad peligrosa para una mujer soltera en aquellos tiempos. Era maestra, o lo había sido hasta esa mañana gris cuando don Sebastián, el director con ojos de serpiente y aliento a brandy, le presentó 2 opciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: convertirse en su amante o buscar empleo en otra parte. La decisión de Mercedes fue instantánea. Abofeteó al hombre con tanta fuerza que sus propios dedos quedaron marcados en la mejilla fofa del director, y esa misma tarde encontró sus pertenencias amontonadas en la calle empedrada bajo la mirada curiosa de los vecinos. No tenía familia que la recibiera. Su padre había muerto años atrás, llevándose a la tumba el apellido respetable que alguna vez protegió a Mercedes. Su madre se había vuelto a casar con un comerciante que veía a Mercedes como una carga y que celebró su partida cuando consiguió el puesto de maestra. Ahora, sin referencias laborales después de que don Sebastián se encargara de manchar su nombre en cada escuela de la región, Mercedes se encontraba en el umbral del abismo. Pero lo peor no era su propia ruina. A su cargo tenía 3 sobrinos: Lucía de 9 años, Diego de 7 y la pequeña Sara de apenas 4, hijos de su hermana fallecida en el parto del último. 3 pares de ojos que la miraban con confianza ciega, esperando que su tía resolviera el problema como siempre lo hacía. 3 estómagos que rugían de hambre mientras Mercedes contaba las monedas que le quedaban: 17 pesos con 50 centavos. Suficiente para comer una semana si eran muy cuidadosos, pero insuficiente para pagar una habitación en cualquier pensión decente. Durante 3 días, Mercedes y los niños durmieron en el atrio de la iglesia de San Francisco, acurrucados bajo los portales mientras el frío de octubre les calaba los huesos. Mercedes vendió su reloj de bolsillo, regalo de su padre, por 4 pesos. Vendió sus 2 vestidos buenos por otros 6. Cada transacción era como arrancar un pedazo de su dignidad, pero los niños necesitaban tortillas y frijoles, necesitaban leche para Sara que tosía por las noches con un sonido húmedo que aterraba a Mercedes. Fue en su 4.º día como indigente cuando Mercedes escuchó la conversación que cambiaría todo. Estaba sentada en la plaza principal, fingiendo leer un periódico viejo mientras los niños jugaban con piedras en la fuente, cuando 2 comerciantes gordos se sentaron en la banca junto a ella. «¿Supiste del convento de Santa Clara en Hidalgo?», dijo uno, limpiándose el sudor del cuello con un pañuelo. «Lo están vendiendo por una miseria absoluta. 99 pesos. 99 pesos por ese monstruo de piedra», resopló el otro. «Ni regalado lo tomaría. Ese lugar está maldito, hermano. Las monjas huyeron hace 20 años, y desde entonces nadie dura más de una noche allí. Dicen que se escuchan cantos gregorianos a medianoche y que hay una presencia que ahuyenta a cualquiera que intente quedarse». «Supersticiones de indios», gruñó el primero, pero su voz temblaba ligeramente. «Aunque admito que da escalofríos. Mi primo intentó convertirlo en almacén el año pasado, y sus trabajadores se negaron a regresar después de la primera semana. Decían que algo los observaba desde los pasillos vacíos. El gobierno quiere deshacerse de él. Propiedad federal, ya sabes. Están desesperados por venderlo antes de que se derrumbe completamente. Pero nadie lo quiere, ni los más pobres. Un edificio enorme, 50 habitaciones, jardines, cisterna propia, tierras cultivables, todo por menos de lo que cuesta un caballo decente. Y sin embargo, ahí está, pudriéndose». Mercedes sintió que su corazón latía más rápido. 99 pesos. Tenía 11 pesos y 30 centavos después de pagar la comida de ese día. Necesitaba 88 pesos más. Una cifra imposible. Pero la alternativa era ver morir a los niños de hambre, peor aún, entregarlos al orfanato donde sabía que los separarían y los pondrían a trabajar como esclavos hasta que sus cuerpos pequeños se quebraran. Esa noche, Mercedes tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió lo único de valor que le quedaba, el anillo de bodas de oro de su hermana muerta, una reliquia que había jurado guardar para Lucía cuando creciera. Lo llevó a un prestamista con cara de buitre que lo examinó con un monóculo, tasándolo en 65 pesos. Mercedes negoció con la ferocidad de una madre defendiendo a sus cachorros, y finalmente arrancó 78 pesos del tacaño comerciante. Con 89 pesos en total, Mercedes necesitaba 10 más para completar el precio.
Los consiguió haciendo lo que nunca imaginó que haría. Fue de puerta en puerta ofreciendo limpiar letrinas, lavar ropa, cualquier trabajo sucio que las señoras decentes no querían hacer. Se arrodilló ante mujeres que antes la habían llamado señorita maestra con respeto, y ahora la miraban con desdén mientras le arrojaban monedas como quien tira huesos a un perro. 5 días después, con las manos agrietadas y sangrando, Mercedes contó exactamente 99 pesos sobre el escritorio del notario público en la Oficina de Bienes Federales en Pachuca, Hidalgo. El funcionario, un hombre delgado con lentes de carey, la miró con una mezcla de lástima y asombro. Señorita Valdivia, dijo lentamente, debo advertirle que este convento ha sido abandonado desde el decreto de reforma de 1880. Las condiciones son precarias. No hay garantía de habitabilidad. Y hay informes, informes poco científicos sobre actividad inusual. ¿Hay techo?, preguntó Mercedes con voz firme. Sí, en su mayoría. Paredes sólidas, de mampostería colonial. Tierra. 5 hectáreas de huerto y jardín, aunque está todo salvaje. Entonces es más de lo que tengo ahora, que es nada. Firmaré los papeles. El notario suspiró, preparó los documentos y Mercedes estampó su firma con mano temblorosa. El hombre le entregó una llave enorme de hierro forjado, negra y fría como el hielo, y un mapa dibujado a mano que mostraba el camino al convento. «Que Dios la acompañe», murmuró el notario, persignándose discretamente cuando Mercedes salió de la oficina con los niños. El viaje desde Pachuca hasta el convento de Santa Clara tomó 2 días a pie, cargando las pocas pertenencias que les quedaban en un atillo de tela. Mercedes caminaba adelante con Sara en la espalda, mientras Lucía y Diego la seguían en silencio, demasiado cansados y asustados para quejarse. El camino serpenteaba a través de cerros cubiertos de matorral y nopales, cruzando arroyos secos y pasando por rancherías donde los habitantes los miraban con curiosidad silenciosa. Cuando preguntaba por el convento, la gente se persignaba y señalaba vagamente hacia el norte, pero nadie ofrecía información detallada. Una anciana les advirtió en otomí, idioma que Mercedes apenas entendía, algo sobre las hermanas que lloran y la que quedó atrás. Mercedes agradeció educadamente y siguió caminando, apretando más fuerte la mano de Diego. Llegaron al atardecer del segundo día, cuando el sol se hundía detrás de las montañas tiñendo el cielo de sangre y púrpura. El convento de Santa Clara se alzaba ante ellos como una aparición de otro siglo, una fortaleza de piedra gris coronada de cúpulas y campanarios quebrados. Los muros exteriores, de casi 3 metros de altura, estaban cubiertos de enredaderas que parecían venas palpitantes en la luz moribunda. El portón principal de madera tallada estaba entreabierto, colgando de una sola bisagra, gimiendo suavemente con el viento de la tarde. Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero apretó los dientes y empujó la puerta con decisión. El chirrido fue como un grito de advertencia. El patio interior que se reveló ante ellos era un jardín fantasma, fuentes secas con querubines de piedra cubiertos de musgo, jacarandas silvestres con ramas retorcidas, y por todas partes, el silencio. Un silencio antinatural que absorbía hasta el eco de sus pasos. «Tía Mercedes», susurró Lucía con voz temblorosa, «este lugar me da miedo». «A mí también, pequeña», admitió Mercedes, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Pero aquí tenemos un techo y nadie va a echarnos. Es nuestro». Cruzaron el patio hacia el edificio principal. La puerta del convento propiamente dicho estaba cerrada, pero la llave gigante que el notario le había dado encajó perfectamente en la cerradura oxidada. Mercedes tuvo que usar ambas manos y todo su peso para girarla, y cuando el mecanismo cedió con un chasquido profundo, sintió que estaba abriendo no solo una puerta, sino una tumba. El interior olía a polvo acumulado, a madera podrida y a algo más, algo dulzón y enfermizo que Mercedes no podía identificar. El vestíbulo era inmenso, con techos abovedados que desaparecían en las sombras y un piso de azulejos de talavera agrietados que reflejaban débilmente la luz del atardecer que entraba por las ventanas sucias. A ambos lados se abrían corredores interminables, y frente a ellos, una escalera monumental ascendía hacia la oscuridad del segundo piso. Lo más inquietante era la limpieza relativa del lugar. A pesar de estar abandonado durante 2 décadas, no había el desorden que Mercedes esperaba. Los muebles, aunque cubiertos de polvo, estaban ordenados. Los cuadros religiosos en las paredes colgaban derechos. Era como si las monjas acabaran de salir esa mañana en lugar de hace 20 años, dejando todo en su lugar para un regreso que nunca ocurrió. «Busquemos un lugar para dormir esta noche», dijo Mercedes con falsa alegría.
Mañana exploraremos todo. Encontraron lo que parecía haber sido la enfermería, una habitación grande en la planta baja con ventanas que miraban al jardín y una chimenea que, milagrosamente, aún funcionaba. Mercedes hizo un fuego con madera seca que encontró apilada en un rincón, como si alguien la hubiera preparado esperándolos, y extendió las cobijas que habían traído. Los niños comieron en silencio las últimas tortillas y bebieron agua de la cisterna del patio que, sorprendentemente, estaba limpia y fresca. Sara se durmió inmediatamente, exhausta, acurrucada contra Mercedes. Lucía y Diego tardaron más, sus ojos abiertos en la semioscuridad, escuchando cada crujido del edificio antiguo. «Tía», susurró Diego, «¿por qué todos tienen miedo de este lugar?» Mercedes acarició su cabello. «La gente le teme a lo que no entiende. Este es solo un edificio viejo. Las historias son eso, historias». Pero mientras pronunciaba esas palabras reconfortantes, Mercedes escuchó algo que la hizo mentir. Desde algún lugar profundo en el convento, amortiguado por las paredes gruesas pero inconfundible, llegó el sonido de una campana. Un tañido lento, melancólico, que marcaba las 9 de la noche como lo había hecho durante siglos. No había nadie más allí. Mercedes lo sabía. Habían explorado lo suficiente para estar seguras de que estaban completamente solas. Pero la campana seguía sonando, 9 campanadas exactas, y luego el silencio regresó, más denso que antes. Mercedes apretó a Diego contra su pecho, cerró los ojos y rezó para que el amanecer llegara pronto. El amanecer llegó no con la luz dorada que Mercedes esperaba, sino con una niebla espesa y gris que convertía el convento en una isla fantasmal flotando en un mar de bruma. Había dormido poco y mal, despertándose cada hora con la certeza de que alguien estaba parado en la puerta observándolos, solo para encontrar el umbral vacío cada vez que abría los ojos en la oscuridad. Los niños se despertaron hambrientos y asustados. Mercedes les sirvió el último atole aguado que había preparado la noche anterior y les prometió que explorarían el huerto para buscar frutas silvestres. Pero primero, necesitaba entender dónde vivían ahora, mapear mentalmente este laberinto de piedra que era su nuevo hogar. A la luz grisácea del amanecer, el convento de Santa Clara revelaba su verdadera naturaleza. Era una estructura masiva construida en el siglo XVII, diseñada para albergar a 60 monjas clarisas en clausura perpetua. Los corredores formaban un cuadrado alrededor del claustro central, con celdas individuales que se abrían como bocas oscuras a ambos lados. Cada celda era idéntica, una habitación estrecha de 3 por 4 metros con una ventana alta con rejas, un catre de madera sin colchón, un crucifijo oxidado en la pared y un pequeño nicho para una vela. Lo que perturbaba profundamente a Mercedes era la preservación antinatural del lugar. 20 años de abandono deberían haber producido techos colapsados, invasión de animales, vegetación penetrando por las grietas. Pero el convento estaba inquietantemente intacto. Los pisos de piedra, aunque cubiertos de polvo, no mostraban grietas significativas. Las ventanas tenían todos sus vidrios emplomados. Las puertas de madera, aunque hinchadas por la humedad, colgaban perfectamente de sus bisagras. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro de estos muros. Mercedes caminaba por el corredor del segundo piso con Lucía a su lado, mientras Diego y Sara esperaban abajo. Sus pasos resonaban con un eco extraño que parecía prolongarse más de lo natural. A medida que avanzaban, Mercedes notaba detalles que la inquietaban cada vez más. En muchas celdas, las camas estaban hechas con precisión militar, las cobijas raídas dobladas en ángulos perfectos como si las monjas acabaran de levantarse. En algunas, había objetos personales sobre las mesitas de noche, rosarios con cuentas de madera, Biblias abiertas en páginas específicas, peinetas de carey. En una celda, Mercedes encontró un vaso de agua junto a la cama. El agua se había evaporado completamente, dejando un anillo de sales minerales en el fondo del vaso, pero el vaso seguía allí, esperando. «Tía, mira», susurró Lucía, señalando una puerta diferente al final del corredor. A diferencia de las demás celdas, esta puerta estaba pintada de negro y tenía un candado enorme, oxidado pero aún cerrado. Una cadena gruesa envolvía el picaporte, reforzando el cierre. En la madera, talladas con lo que parecía un cuchillo, había docenas de cruces pequeñas, sobrepuestas unas sobre otras, como si alguien hubiera intentado exorcizar lo que fuera que estaba dentro. Mercedes sintió un impulso irracional de alejarse, pero la curiosidad y la necesidad de conocer su propiedad la empujaron hacia adelante. Acercó su oído a la madera negra y escuchó. Nada. Silencio absoluto. Pero había algo en ese silencio, una cualidad densa,
como si el aire mismo dentro de esa habitación estuviera esperando, conteniendo la respiración. No abramos esa, dijo Lucía con voz muy pequeña. Por favor, tía. Mercedes asintió, sintiendo un alivio culpable. Tienes razón. Otro día. Descendieron al claustro principal, donde la niebla comenzaba a disiparse revelando la fuente central. Era una estructura de piedra labrada, con la figura de la Virgen María vertiendo agua de un cántaro. El agua no corría, la fuente estaba seca y cubierta de hojas muertas, pero la escultura estaba en perfecto estado, mirando hacia abajo con ojos de piedra que parecían seguir el movimiento de Mercedes a través del patio. El jardín que rodeaba el claustro había sido, evidentemente, espectacular en su momento. Ahora era una jungla miniatura de plantas medicinales que habían crecido salvajes. Romero gigante, lavanda convertida en arbustos leñosos, ruda que trepaba por las columnas. Entre la maleza, Mercedes descubrió algo que la llenó de esperanza. Hileras ordenadas de lo que alguna vez fueron hortalizas. Tomates silvestres del tamaño de canicas crecían entre las malas hierbas. Había calabazas trepadoras cubriendo un muro entero, y en un rincón protegido, un pequeño huerto de nopales. «¡Comida!», exclamó Mercedes, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Hay comida aquí, niños. Podemos comer». Pasaron la mañana cosechando lo que pudieron, tomates amargos pero comestibles, calabazas pequeñas y duras, nopales. Mercedes encontró un cuchillo oxidado en lo que había sido la cocina conventual y preparó un guiso sobre el fuego en la enfermería. No era delicioso, pero era nutritivo y era suyo. Los niños comieron con apetito por primera vez en una semana. Después de comer, Mercedes decidió explorar el ala este del convento, donde según el mapa que el notario le había dado, estaban las salas comunes, el refectorio, la sala capitular, la biblioteca y la capilla. Esta sección estaba más deteriorada que el resto, con humedad visible en las paredes y un olor a moho más pronunciado. El refectorio era una sala enorme con mesas largas de madera y bancas corridas. Las paredes estaban decoradas con frescos desvanecidos de escenas bíblicas, la multiplicación de los panés, las bodas de Caná, la última cena. Pero había algo perturbador en los frescos. Los rostros de las figuras habían sido borrados, como si alguien hubiera raspado deliberadamente la cal, dejando manchas blancas donde deberían estar las caras de los santos y apóstoles. En una de las mesas, Mercedes encontró platos de peltre dispuestos para una comida. 23 platos exactamente, cubiertos de polvo pero colocados con precisión geométrica. Junto a cada plato había una cuchara y un vaso. Era una mesa puesta para fantasmas. «¿Por qué dejaron todo así?», murmuró Mercedes para sí misma, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La biblioteca conventual estaba en mejores condiciones. Los estantes de madera de cedro habían resistido bien el tiempo, y aunque muchos libros se habían arruinado por la humedad, había cientos aún legibles. Mercedes, maestra hasta la médula, sintió una emoción genuina. Podría enseñar a los niños aquí, continuar su educación. Sacó un volumen al azar, Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, 1855. Lo abrió y encontró una nota escrita con caligrafía elegante en la primera página, propiedad de Sor María de los Dolores. «Si encuentras este libro después de mi partida, reza por mi alma atrapada». Mercedes cerró el libro bruscamente, sintiendo que había profanado algo sagrado. Devolvió el volumen al estante y decidió explorar la capilla, que era la última sala en su recorrido. La capilla del convento era pequeña pero bellísima, o había sido bella alguna vez. El altar mayor estaba cubierto con un paño de seda púrpura raído, y sobre él había un crucifijo de madera de casi 2 metros de altura. Cristo agonizante con los ojos cerrados y la boca abierta en un grito silencioso. Los vitrales de las ventanas proyectaban luz de colores sobre las bancas de madera, creando un caleidoscopio de rojos, azules y dorados que danzaban con el movimiento del sol. Pero lo que detuvo a Mercedes en seco fue el olor. La capilla no olía a moho ni a abandono. Olía intensamente a incienso fresco, como si acabaran de celebrar una misa. El aroma era tan fuerte que casi mareaba, un olor dulce y resinoso que llenaba cada rincón del espacio sagrado. «Imposible», murmuró Mercedes, acercándose al altar. Buscó braseros o alguna fuente del olor, pero no encontró nada. Sin embargo, el incienso persistía, y con él, una sensación abrumadora de ser observada. Los ojos de Mercedes se posaron en las bancas del lado derecho de la capilla. Había algo en una de ellas, un bulto oscuro que inicialmente había tomado por una sombra.
Se acercó lentamente y descubrió que era un hábito de monja, doblado cuidadosamente sobre la madera, como si alguien lo hubiera dejado allí momentáneamente para regresar por él. El hábito era de lana negra pesada, el tipo que usaban las clarisas, con un velo blanco pulcramente plegado encima. Mercedes extendió la mano para tocarlo y retrocedió de golpe. El hábito estaba tibio. No polvoriento y frío como debería estar después de décadas, sino tibio, como si alguien acabara de quitárselo. «Señorita maestra, ¿está ahí?» La voz de Diego resonó desde el corredor, sobresaltándola. «Sí. Ya voy», respondió Mercedes, su voz sonando más aguda de lo normal. Salió de la capilla rápidamente, cerrando la puerta tras ella con más fuerza de la necesaria. No mencionaría el hábito a los niños. Ya estaban suficientemente asustados. El resto del día lo pasaron organizando la enfermería para convertirla en su espacio habitable. Era la sala más cálida y segura que habían encontrado, cerca de la cocina y del patio donde podían conseguir agua. Mercedes movió 3 catres de celdas cercanas y los colocó junto al fuego. Encontró cobijas en un armario de ropa blanca que, milagrosamente, no estaban completamente destruidas por las polillas. Mientras ordenaban, Mercedes mantenía a los niños hablando, haciendo que contaran historias o cantaran canciones, cualquier cosa para llenar el silencio que parecía crecer más denso con cada hora que pasaba. Había algo en ese silencio que la perturbaba profundamente. No era la quietud normal de un edificio vacío. Era un silencio expectante, como el momento antes de que alguien hable, estirado hasta el infinito. Al caer la tarde, cuando encendieron el fuego para cocinar más nopales y tortillas que Mercedes había hecho con la harina que encontró en la despensa, finalmente preguntó lo que había estado evitando. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo extraño hoy? Lucía y Diego se miraron entre sí, claramente debatiendo si decir la verdad. Yo escuché pasos, admitió finalmente Lucía. Cuando estaba recogiendo tomates en el jardín. Pasos en el corredor de arriba, como si alguien caminara de un lado a otro. Pero cuando miré, no había nadie. Yo escuché una puerta cerrarse, añadió Diego. Varias veces. Como si alguien entrara y saliera de las habitaciones. Mercedes asintió lentamente. Ella también lo había escuchado. Los sonidos eran demasiado definidos para ser el crujir normal de un edificio viejo. Eran pasos con ritmo, puertas que se cerraban con intención. Este es un lugar antiguo, dijo Mercedes, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Los edificios viejos hacen ruidos. El viento, la madera expandiéndose y contrayéndose, los ratones. No hay nada que temer. Pero mientras hablaba, mientras trataba de tranquilizar a los niños y a sí misma, Mercedes escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Desde el piso superior, clara y distintamente, llegó el sonido de una voz femenina. No palabras, solo un gemido largo y lastimero, como el llanto de alguien con un dolor antiguo e inconsolable. Los niños se acurrucaron contra ella, temblando. Mercedes los abrazó con fuerza, manteniendo los ojos fijos en la puerta de la enfermería, donde había colocado una tranca de madera para cerrarla desde dentro. «Dormiremos todos juntos esta noche», dijo con voz firme. «Y mañana, a la luz del día, entenderemos qué está pasando aquí». Pero en su corazón, Mercedes sabía que había algo profundamente equivocado en el convento de Santa Clara. Algo que no podía explicarse con ratones o viento. Algo que llevaba 20 años esperando que alguien regresara. Y ahora, ellos estaban aquí. Sección 3. El terror comienza. La primera noche verdadera en el convento comenzó con una ilusión de normalidad. Mercedes había logrado encender suficientes velas para ahuyentar las sombras más densas de la enfermería, y el fuego en la chimenea crepitaba alegremente, proyectando luz dorada sobre las paredes de piedra. Los niños, exhaustos por el día de trabajo y exploración, se durmieron rápidamente, acurrucados bajo las cobijas viejas que olían a naftalina y a tiempo. Mercedes se quedó despierta, sentada en una silla de madera junto al fuego, con un libro de oraciones abierto en su regazo que no leía realmente. Sus ojos se movían constantemente hacia la puerta trancada, hacia las ventanas donde la noche presionaba contra los vidrios como una criatura viva tratando de entrar. El silencio del convento durante el día había sido inquietante. El silencio de la noche era terrorífico. Eran las 11:40, según el reloj de bolsillo que Mercedes había logrado conservar, cuando comenzó. Primero fue el sonido de pasos en el corredor exterior. No el crujir aleatorio de madera vieja, sino pasos definidos, rítmicos,
de alguien caminando con propósito. Pies descalzos sobre piedra fría, acercándose lentamente a la puerta de la enfermería. Mercedes se puso de pie de golpe, su corazón golpeando sus costillas como un pájaro enjaulado. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Silencio absoluto. Luego, lentamente, la manija de la puerta comenzó a moverse. Alguien estaba tratando de abrir desde afuera, presionando suavemente contra la tranca de madera que Mercedes había puesto. La madera crujió bajo la presión. Mercedes contuvo la respiración, paralizada entre el impulso de gritar y el miedo a despertar a los niños. «¿Quién está ahí?», logró decir con voz temblorosa. Los intentos de abrir la puerta se detuvieron inmediatamente. Luego, desde el otro lado de la madera gruesa, llegó una voz. Una voz femenina, suave y melódica, que hablaba en latín. «Miserere mei, Deus, secundum misericordiam tuam. Ten piedad de mí, Dios, según tu misericordia». Mercedes, que había estudiado latín en su educación religiosa, reconoció el Salmo 51. La oración de arrepentimiento. La oración de alguien buscando perdón. «No hay nadie aquí que pueda ayudarte», respondió Mercedes, tratando de mantener la voz firme. «Vete en paz». La respuesta fue un sollozo ahogado, tan lleno de dolor que Mercedes sintió lágrimas involuntarias en sus propios ojos. Luego, los pasos se alejaron lentamente por el corredor, desvaneciéndose en la distancia hasta que solo quedó el silencio. Mercedes no durmió en toda la noche. Se quedó sentada, vigilando la puerta, alimentando el fuego para mantener la oscuridad a raya, y cada hora exactamente, escuchaba los pasos regresar. Siempre el mismo patrón. Se acercaban a la puerta, probaban la manija suavemente, recitaban una línea en latín, y se alejaban. Como un ritual, una rutina que alguien había repetido tantas veces que había quedado grabada en la piedra misma del edificio. Al amanecer, cuando la luz gris del alba empezó a filtrarse por las ventanas, los pasos finalmente cesaron. Mercedes les dijo a los niños que había tenido una noche tranquila. Les preparó desayuno con los tomates y tortillas, fingiendo normalidad, pero Lucía la miraba con ojos demasiado sabios para su edad. «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?», susurró la niña cuando Diego y Sara salieron al patio. Mercedes no pudo mentirle. Asintió lentamente. «Pero sea lo que sea, no nos ha hecho daño. Solo camina y reza». «¿Crees que es un fantasma?». «No sé qué creer, pequeña. Pero estamos aquí, y no tenemos otro lugar a donde ir. Así que aprenderemos a vivir con esto, sea lo que sea». La segunda noche fue peor. Los pasos comenzaron más temprano, a las 10 en punto. Esta vez no solo caminaban por el corredor exterior, también subían y bajaban las escaleras, recorriendo todo el convento en un patrón que Mercedes empezó a reconocer. Era la ruta de las monjas haciendo sus rondas nocturnas de oración, visitando cada estación del Vía Crucis que seguramente habían tenido instalado en los pasillos. Pero había algo nuevo. Un sonido que venía del piso superior, directamente sobre la enfermería. El crujido rítmico de una mecedora. Alguien o algo se mecía lentamente en una de las celdas superiores, y con el mecer llegaba una canción. No una canción. Una nana. Cantada con voz quebrada, como si la garganta que la producía estuviera dañada o no hubiera sido usada en mucho tiempo. «Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón». Sara se despertó llorando, gritando que una señora estaba cantando en su oído. Mercedes la calmó, meciéndola contra su pecho, pero sentía el terror helado recorriendo su propia espalda. La canción continuó durante horas, la misma nana repetida una y otra vez, hasta que Mercedes quería gritar para hacerla parar. Y luego, justo antes del amanecer, silencio. La tercera noche trajo el objeto. Mercedes había dejado su peineta de carey sobre la mesa, junto a su catre antes de dormir. Era una peineta sencilla pero preciada, un regalo de su hermana muerta. Al despertar por la mañana, la peineta había desaparecido. Mercedes buscó por toda la habitación, volviéndola de arriba abajo, pero no la encontró. 2 días después, la peineta reapareció. No donde Mercedes la había dejado, sino colocada cuidadosamente en el alféizar de una ventana de la capilla, exactamente en el centro, rodeada de flores silvestres frescas dispuestas en un patrón circular. Como una ofrenda. Como un altar en miniatura. Mercedes tomó la peineta con manos temblorosas y notó algo más. Había cabellos enredados en las púas de la peineta. Cabellos que no eran suyos.
Eran más oscuros, más gruesos, y cuando Mercedes los examinó a la luz, vio que algunos tenían las raíces intactas, como si hubieran sido arrancados de cuero cabelludo. Esa noche, los pasos no solo caminaron. Arrastraron algo pesado. Mercedes y los niños se acurrucaron en la enfermería, mientras el sonido resonaba por todo el edificio. Era el ruido inconfundible de algo siendo arrastrado por el piso de piedra, algo pesado que raspaba y rebotaba contra las paredes. El sonido se acercaba a su puerta, se detenía, y luego continuaba, subiendo las escaleras con esfuerzo, bam, 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 cada escalón marcado por un golpe sordo. ¿Qué está arrastrando?, sollozó Diego, tapándose los oídos. Mercedes no tenía respuesta. Solo podía estrechar a los 3 niños contra ella y rezar para que el amanecer llegara pronto. Al día siguiente, incapaz de seguir ignorando el terror que estaba destruyendo a su familia, Mercedes tomó una decisión. Esperaría despierta esa noche, y cuando escuchara los pasos, abriría la puerta. Enfrentaría lo que fuera que habitaba el convento de Santa Clara. Porque vivir con este miedo constante era peor que cualquier verdad, por terrible que fuera. Preparó su valor con oración y determinación. Cuando cayó la noche y los niños finalmente se durmieron exhaustos, Mercedes se sentó frente a la puerta con una vela en una mano y un crucifijo en la otra. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. A las 11 en punto, los pasos comenzaron. Esta vez, Mercedes se puso de pie y quitó la tranca de la puerta antes de que los pasos llegaran. Abrió la puerta de golpe, sosteniendo la vela en alto para iluminar el corredor. Estaba vacío. Completamente vacío. Pero los pasos continuaban, claros y definidos, caminando justo frente a ella, acercándose. Mercedes podía escucharlos perfectamente, el sonido de pies descalzos sobre piedra fría, pero no había nadie visible. Los pasos pasaron junto a ella, tan cerca que sintió un desplazamiento de aire, un soplo frío que hizo parpadear la llama de su vela. Luego, a medio pasillo, algo apareció. No era una figura completa. Era una sombra, más densa que la oscuridad circundante, con una forma vagamente humana. Una silueta de mujer envuelta en lo que parecía un hábito religioso. La sombra se detuvo, y aunque no tenía rasgos visibles, Mercedes sintió con certeza absoluta que la estaba mirando. ¿Quién eres?, susurró Mercedes, su voz apenas audible. La sombra levantó un brazo, señalando hacia las escaleras que subían al segundo piso. Luego señaló hacia arriba, hacia el tercer nivel del convento que Mercedes aún no había explorado. El gesto era claro: sube. Ven a ver. Antes de que Mercedes pudiera responder, la sombra se disipó como humo en el viento, y los pasos continuaron, subiendo las escaleras, invitándola a seguir. Mercedes se quedó paralizada en el umbral. Cada instinto le gritaba que cerrara la puerta, que se trancara dentro y no volviera a abrirla jamás. Pero una parte más profunda de ella, la parte que había sido maestra, que había sido criada para buscar la verdad, necesitaba saber. Cerró la puerta de la enfermería silenciosamente, asegurándose de que los niños estuvieran a salvo dentro, y comenzó a subir las escaleras, siguiendo los pasos invisibles. El segundo piso estaba bañado en luz de luna que entraba por las ventanas, creando un paisaje fantasmal de plata y sombra. Mercedes caminó lentamente, su vela proyectando un pequeño círculo de luz dorada que parecía patético contra la inmensidad de la oscuridad. Los pasos estaban más adelante, esperándola, guiándola. Llegó a las escaleras del tercer piso, una escalera más estrecha y empinada que las anteriores. Mercedes no había subido aquí todavía. Este era el nivel donde vivían las monjas de mayor jerarquía, las que habían hecho votos perpetuos. Las madres superioras y las más ancianas del convento. Subió lentamente, sintiendo el aire volverse más frío con cada escalón. Llegó a un corredor más estrecho que los de abajo, con solo 6 puertas, 3 a cada lado. 5 de las puertas estaban abiertas, revelando celdas vacías. Pero la sexta, al final del corredor, era la puerta negra. La que había visto el primer día, encadenada y marcada con cruces. Los pasos se detuvieron frente a esa puerta. Mercedes se acercó lentamente, su respiración formando nubes de vapor en el aire helado. Ahora que estaba más cerca, podía ver más detalles de la puerta. Las cruces no solo estaban talladas, también estaban pintadas con algo marrón rojizo que podría haber sido sangre antigua. Había palabras talladas en latín alrededor del marco: hic habitat peccatum, aquí habita el pecado. Y debajo, en español, tallado más recientemente con letras temblorosas:
no la liberes. Por el amor de Dios, no la liberes. Desde dentro de la habitación sellada llegó un sonido. No eran pasos. Era respiración. Lenta, trabajosa, el sonido de alguien durmiendo, o esperando. Mercedes retrocedió, el terror apoderándose de ella completamente. Bajó corriendo las escaleras, tropezando en su prisa, la vela apagándose y dejándola en la oscuridad. No le importó. Necesitaba salir de ese corredor, necesitaba aire, necesitaba. Algo la agarró del tobillo. Mercedes gritó, cayendo de bruces en los escalones. Miró hacia atrás, y en la oscuridad vio una mano. Una mano real, no una sombra, aferrándose a su tobillo con dedos huesudos y fríos. La mano tiró de ella, tratando de arrastrarla de vuelta hacia arriba, hacia la puerta negra. Mercedes pateó con su pie libre, conectando con algo sólido. La mano la soltó con un gemido de dolor, y Mercedes se lanzó escaleras abajo, corriendo por el pasillo, abriendo la puerta de la enfermería y trancándola con manos temblorosas. Se dejó caer contra la puerta, sollozando silenciosamente para no despertar a los niños. Su tobillo tenía marcas de dedos que se volverían moretones oscuros en las próximas horas. No era su imaginación. No era el viento ni las ratas ni la madera crujiendo. Había algo real en este convento. Algo que caminaba y tocaba y respiraba detrás de puertas selladas. Y lo peor de todo, Mercedes sabía con terrible certeza que no podían irse. No tenían dinero, no tenían otro lugar, y el gobierno nunca les devolvería los 99 pesos que había pagado por esta maldición de piedra y secretos. Estaban atrapados con lo que fuera que vivía en el convento de Santa Clara. Sección 4. Investigación. Los días siguientes, Mercedes se movió en una niebla de miedo y agotamiento. La falta de sueño la hacía tropezar con sus propios pies, ver sombras donde no las había, escuchar susurros en el silencio del mediodía. Pero no podía permitirse el lujo del colapso. Los niños dependían de ella, y más importante aún, necesitaba entender que habitaba este lugar antes de que algo terrible sucediera. Decidió investigar durante el día, cuando la luz del sol convertía el convento en simplemente un edificio viejo en lugar del sepulcro aterrador que se volvía cada noche. Mercedes comenzó metódicamente, explorando cada celda, cada armario, cada rincón del convento, buscando pistas sobre qué había pasado aquí 20 años atrás. En la biblioteca, encontró los registros del convento, milagrosamente preservados en un armario de cedro que había resistido la humedad. Eran libros de contabilidad, diarios de la Madre Superiora, listas de monjas con sus nombres y fechas de ingreso. Mercedes los llevó a la enfermería y comenzó a leer durante las siestas de Sara, mientras Lucía y Diego jugaban en el jardín bajo estricta instrucción de nunca alejarse de su vista. Los registros pintaban un cuadro de vida religiosa rutinaria, hasta 1880. Había 23 monjas clarisas viviendo en clausura perpetua, dirigidas por Madre Gertrudis del Sacramento. Las entradas eran mundanas. Cuántas velas se consumían, qué reparaciones se necesitaban, las cosechas del huerto. Nada inusual. Hasta que Mercedes llegó a las últimas entradas, escritas con caligrafía cada vez más errática. 15 de marzo de 1880. Sor María de la Luz ha desaparecido de su celda durante la noche. Hemos buscado por todo el convento. No está en la capilla ni en el jardín. Las puertas siguen trancadas desde dentro. ¿Cómo pudo salir? Las hermanas están asustadas. 20 de marzo de 1880. Los objetos están moviéndose. Rosarios que dejamos en un lugar, aparecen en otro. La comida desaparece de la despensa. Alguien o algo está caminando por los corredores durante la noche. Hemos rezado y ayunado, pero continúa. 1 de abril de 1880. Hemos encontrado a Sor María de la Luz. O lo que queda de ella. Dios tenga piedad de su alma. No puedo escribir lo que vimos. El obispo debe venir inmediatamente. Algo horrible ha sucedido aquí. 10 de abril de 1880. El obispo ha ordenado que sellemos el tercer piso. Dice que hay una presencia maligna. Pero no es maligna. Está sufriendo. Está atrapada. Madre de Dios, está viva. La última entrada estaba fechada el 15 de abril de 1880. Nos vamos hoy. El gobierno ha confiscado el convento bajo las leyes de reforma, pero eso es solo una excusa. La verdad es que no podemos quedarnos. No podemos ayudarla, y su sufrimiento es insoportable de escuchar cada noche.
Que Dios nos perdone por abandonarla. Que alguien tenga más valor que nosotras y la libere de su tormento. Hemos dejado la llave en la capilla, detrás del cuadro de Santa Clara. Quien venga después, por favor, termina lo que nosotras no pudimos. Madre Gertrudis del Sacramento. Mercedes cerró el libro con manos temblorosas. Había alguien. No un fantasma, una persona viva, o que había estado viva en 1880. ¿Sellada en el tercer piso? ¿En la habitación detrás de la puerta negra? Eso fue hace 20 años, se dijo Mercedes tratando de calmarse. Nadie podría sobrevivir 20 años encerrada sin comida ni agua. Lo que fuera que había estado allí debe haber muerto hace mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué había tocado su tobillo en las escaleras? ¿Qué respiraba detrás de esa puerta? Mercedes fue a la capilla con un sentido de urgencia terrible. Encontró el cuadro de Santa Clara colgando en un nicho lateral, una pintura al óleo de la santa sosteniendo un ostensorio. Mercedes retiró cuidadosamente el cuadro de la pared y descubrió un pequeño hueco tallado en la piedra. Dentro había una llave de hierro, más pequeña que la que abría la puerta principal del convento, pero claramente antigua y pesada. La llave para la puerta negra. Mercedes la sostuvo en su palma, sintiendo el peso del metal frío y del destino. Sabía lo que tenía que hacer. Si había alguien sufriendo allí arriba, alguien que había estado atrapada durante 2 décadas, Mercedes tenía la obligación moral de investigar. No podía simplemente vivir aquí ignorando ese sufrimiento. Pero no iría sola. Durante los siguientes 2 días, Mercedes preparó su investigación con cuidado metodológico. Hizo una lista de todo lo que necesitaría: velas extras, agua, vendajes en caso de que encontrara a alguien herido, comida. Preparó a los niños, explicándoles que iba a explorar una parte del convento que había estado cerrada, y que debían quedarse en el jardín hasta que ella regresara. Si no regreso en 2 horas, le dijo Lucía con seriedad, quiero que tomes a tus hermanos y camines hasta el pueblo más cercano. Busca ayuda. ¿Entiendes? Lucía asintió con ojos muy abiertos, claramente aterrada pero confiando en su tía. Mercedes eligió el mediodía para su exploración, cuando el sol estaba en su punto más alto y la luz entraba por cada ventana del convento. Subió las escaleras al tercer piso con la llave en una mano y una vela encendida en la otra, aunque la luz del día hacía innecesaria la vela. Era más bien un talismán, una pequeña llama de esperanza en caso de que encontrara oscuridad. El corredor del tercer piso parecía diferente de día. Menos amenazante, simplemente viejo y polvoriento. Mercedes caminó hasta la puerta negra, notando nuevos detalles. Había platos de peltre en el suelo frente a la puerta, docenas de ellos, apilados y cubiertos de polvo. Los platos tenían restos de comida petrificada. Alguien había estado dejando comida aquí, alimentando a quien estuviera dentro. Hasta que las monjas se fueron. Mercedes examinó el candado. Era viejo y oxidado, pero sólido. Insertó la llave y giró. El mecanismo protestó, chirriando, pero cedió. El candado se abrió con un clic resonante. Mercedes lo retiró y luego desenvolvió la cadena, que cayó al suelo con un estruendo metálico que resonó por todo el edificio. Ahora solo quedaba la puerta, marcada con cruces y advertencias. Mercedes puso su mano sobre la madera negra y empujó. La puerta se abrió lentamente, las bisagras gemiendo. Un olor salió de la habitación, no era putrefacción como Mercedes esperaba, sino algo más complejo: humanidad antigua, encierro, enfermedad, y debajo de todo eso, el olor dulzón de la desesperación. La celda era más grande que las otras, casi el doble de tamaño. La luz del día entraba por una ventana alta con barrotes, iluminando una escena que haría que Mercedes despertara gritando por el resto de su vida. Había alguien allí. Una mujer, o lo que quedaba de una mujer, acurrucada en el rincón más alejado de la habitación. Estaba viva. Mercedes podía ver el leve subir y bajar de su pecho, podía escuchar su respiración trabajosa. Pero la forma de su cuerpo era terrible. Estaba encadenada. Una cadena gruesa conectaba un grillete alrededor de su tobillo a un anillo empotrado en la pared. La cadena era lo suficientemente larga para permitirle moverse por la habitación, pero no para alcanzar la puerta. Su cabello, que alguna vez debió ser corto según el estilo de las monjas, ahora caía hasta el suelo en marañas grises y blancas, cubriendo su cuerpo como un manto fantasmal. Llevaba los restos de un hábito de monja que se había convertido en harapos pardos, manchados y remendados innumerables veces. Su piel, donde era visible,
Tenía el color ceroso de alguien que no ha visto el sol en décadas. Era delgada hasta ser esquelética, cada hueso visible bajo la piel traslúcida. Pero lo más horrible eran sus ojos. Cuando levantó la cabeza ante el sonido de la puerta abriéndose, Mercedes vio que eran completamente blancos. Ciegos. Ya fueran por enfermedad o por demasiados años en la oscuridad, esta mujer había perdido la vista hace mucho tiempo. «¿Madre Gertrudis?», susurró la mujer con una voz como papel arrugado, quebrada por el desuso. «¿Has vuelto finalmente?». Mercedes no podía hablar. La horror de lo que estaba viendo la había dejado muda. La mujer tosió, un sonido húmedo y doloroso. «Han pasado. ¿Cuánto tiempo? He perdido la cuenta de los días. ¿Los años? ¿50 años? ¿100? Ya no importa». 20 años, logró decir Mercedes, su voz temblando. Las monjas se fueron hace 20 años. Un sonido salió de la mujer, algo entre un sollozo y una risa. Solo 20. Se siente como una eternidad. Se movió ligeramente, y la cadena tintineó. ¿Has venido a liberarme finalmente? ¿O a matarme? Cualquiera sería una misericordia a estas alturas. Mercedes dio un paso dentro de la habitación, permitiendo que sus ojos se adaptaran. Ahora podía ver más detalles. La celda estaba sorprendentemente ordenada. Había un catre contra la pared, con una cobija raída doblada con precisión. Un pequeño altar improvisado en un rincón, con un crucifijo hecho de palitos atados con hilo. Y por todas partes, talladas en las paredes, había marcas. Miles y miles de líneas verticales, agrupadas en conjuntos de 5. Días. La mujer había estado contando los días. «¿Quién eres?», preguntó Mercedes, acercándose lentamente. «¿Cómo terminaste aquí?». La mujer giró su cabeza ciega hacia la voz de Mercedes, como si pudiera ver a través del tiempo y del espacio. «Mi nombre es Sor Beatriz de la Santísima Trinidad. Aunque ese nombre parece pertenecer a alguien más ahora, alguien que murió hace mucho tiempo en esta celda. Y tú no eres una de mis hermanas. Tu voz es diferente, más joven. ¿Quién eres tú, extraña que viene a visitar a los muertos vivos?». «Soy Mercedes. Compré este convento. Vivo aquí ahora con mis sobrinos». Sor Beatriz rió de nuevo, ese sonido terrible y quebrado. «¿Compraste mi prisión? Oh, qué ironía cruel. Dime, Mercedes, ¿has escuchado los pasos por la noche? ¿Los cantos? ¿Los llantos?». «Sí. Esa soy yo. Bueno, mi espíritu si quieres. O quizás solo mi locura. Después de tantos años aquí, ya no puedo diferenciar entre lo que es real y lo que mi mente rota imagina. Camino los pasillos en mis sueños, visitando los lugares donde solía rezar cuando era libre. Y a veces, creo que realmente estoy allá afuera». Mercedes sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué? ¿Por qué te hicieron esto?». La expresión de Sor Beatriz cambió, su rostro contrayéndose en dolor. «¿Por qué pequé? O eso decían. Porque amé cuando no debía amar. Porque mi cuerpo traicionó mis votos incluso mientras mi corazón permanecía puro». Se llevó una mano temblorosa al vientre, un gesto protector que Mercedes reconoció inmediatamente. «Estaba embarazada», susurró Mercedes, comprendiendo. «Sí. El jardinero era un hombre bueno, joven y gentil. Nos enamoramos en secreto, intercambiando palabras a través de la reja del jardín. Fue mi pecado, mi debilidad. Cuando Madre Gertrudis descubrió mi estado, me dio una opción: salir del convento en desgracia o quedarme encerrada hasta que diera luz, y luego entregar al bebé. Elegí quedarme. Pensé que podría soportar unos meses de encierro. Pero cuando nació mi bebé, mi pequeña niña, Madre Gertrudis vino y me la quitó. Escuché sus llantos alejándose por el corredor. Y luego, nada. Me dijeron que la habían llevado a un orfanato, pero nunca lo supe con certeza». Su voz se quebró completamente. «Me volví loca de dolor. Grité. Ataqué a Madre Gertrudis cuando vino a verme. La mordí, la arañé. Así que decidieron dejarme aquí. Permanentemente. Como castigo. Como advertencia para las otras hermanas sobre el costo del pecado. Me alimentaban, me dejaban agua, pero nunca me soltaron. Y con el tiempo, las hermanas comenzaron a temer venir aquí. Decían que estaba poseída,
que había demonios en esta habitación. La verdad era mucho más simple, estaba completamente rota. Cuando las leyes de reforma forzaron el cierre del convento, pensé que finalmente vendría la libertad. Pero Madre Gertrudis tenía demasiado miedo. Demasiada vergüenza. No podía admitir lo que habían hecho. Así que se fueron, y me dejaron aquí, esperando que el hambre me matara silenciosamente. Pero no morí. Durante 20 años, he sobrevivido con el agua de lluvia que entra por esa ventana, con los ratones que puedo atrapar, con los insectos que se aventuran en mi celda. Mi cuerpo se negó a morir incluso cuando mi alma rogaba por ello. Mercedes se arrodilló frente a la mujer destrozada, tomando sus manos huesudas entre las suyas. Voy a liberarte. Ahora mismo. Esto termina hoy. No, dijo Sor Beatriz suavemente. No puedes. El grillete está cerrado con un candado del que nunca encontraron la llave. Tendrías que cortarme el pie. Mercedes examinó el grillete alrededor del tobillo de Beatriz. Era de hierro grueso, oxidado y fusionado a la piel después de décadas. Efectivamente, estaba cerrado con un candado separado del que había abierto la puerta. Entonces encontraré un herrero. Traeré herramientas. Romperé esta cadena aunque tome días. Beatriz negó con la cabeza lentamente. No tengo días, Mercedes. Puedo sentirlo. Mi cuerpo finalmente se está rindiendo. El hecho de que hayas venido hoy, el hecho de que me hayas encontrado, es la misericordia de Dios. No para salvar mi vida, sino para que no muera sola en la oscuridad. No digas eso. Voy a traer comida, medicina. No. La voz de Beatriz tenía una autoridad sorprendente. Escúchame. No me quedan muchas horas. Pero puedes darme algo más valioso que días adicionales de sufrimiento. Puedes quedarte conmigo. Puedes hablarme de la luz del sol, del mundo exterior que no he visto en 20 años. Puedes ser testigo. Para que alguien sepa lo que pasó aquí. Mercedes se sentó en el suelo junto a Sor Beatriz, y sosteniendo su mano esquelética, comenzó a hablar. Le contó sobre el cielo azul afuera, sobre las nubes que pasaban como veleros. Le describió el jardín salvaje con sus flores silvestres y sus calabazas. Le habló sobre Lucía, Diego y Sara, sobre cómo jugaban en el patio. Y Beatriz escuchaba con una sonrisa en su rostro demacrado, lágrimas rodando por sus mejillas ciegas. Horas después, cuando el sol comenzaba a ponerse y la luz se volvía dorada, Sor Beatriz de la Santísima Trinidad tomó su último aliento. Murió sosteniendo la mano de Mercedes, con su cabeza apoyada en el regazo de esta extraña que había tenido más compasión en unas horas que toda su orden religiosa en décadas. Mercedes permaneció sentada allí mientras la oscuridad llenaba la habitación, llorando por una mujer que no había conocido, pero cuyo sufrimiento ahora llevaba en su corazón como una marca permanente. Finalmente, con ternura infinita, cerró los ojos de Beatriz y comenzó a hacer planes. Mercedes no dejó que los niños subieran al tercer piso. Les dijo que había encontrado una monja anciana que había vivido escondida en el convento, demasiado enferma para buscar ayuda, y que había muerto en paz. Era una media verdad, la única manera que tenía de protegerlos del horror completo de lo que había presenciado. Esa noche, mientras los niños dormían, Mercedes regresó a la celda con mantas limpias, agua fresca y jabón. No podía dejar el cuerpo de Beatriz en esas condiciones. La mujer había sufrido suficiente en vida. Merecía dignidad en la muerte. Con una ternura que no sabía que poseía, Mercedes lavó el cuerpo esquelético de Sor Beatriz. Retiró los harapos que habían sido un hábito y los reemplazó con sábanas limpias que encontró en el armario de ropa blanca. Peinó el cabello enmarañado con infinita paciencia, cortando los nudos más imposibles, hasta que cayó suave sobre los hombros de Beatriz como una cascada de plata. Mientras trabajaba, Mercedes lloraba. Lloraba por esta mujer que había pasado 20 años muriendo lentamente en la oscuridad. Lloraba por la injusticia de un sistema que castigaba el amor con tortura. Lloraba por la niña que Beatriz había perdido, arrancada de sus brazos y desaparecida en algún orfanato sin nombre. Te prometo, susurró Mercedes mientras colocaba las manos de Beatriz sobre su pecho, que tu historia no morirá contigo. Te prometo que este lugar será algo diferente. Algo mejor. Al examinar más detenidamente la celda ahora que tenía tiempo, Mercedes hizo más descubrimientos. Detrás del catre, escondida en una grieta en la pared, encontró una caja de hojalata oxidada. Dentro había tesoros pequeños que Beatriz había logrado conservar,
una medalla de plata con la imagen de la Virgen María, un mechón de cabello castaño atado con un listón, de su hija, y un rosario hecho de semillas y hilo. Pero lo más valioso era un diario. No era un libro comprado, sino páginas sueltas cosidas juntas con hilo de su propio hábito. Beatriz había escrito los márgenes de páginas arrancadas de Biblias, usando tinta hecha de carbón mezclado con su propia sangre cuando no tenía otra cosa. Mercedes llevó el diario abajo y lo leyó a la luz del fuego. Era desgarrador. Las primeras entradas eran coherentes, describiendo los días después de que le quitaron a su bebé, su dolor insoportable, su rabia contra Dios y contra sus hermanas. Pero con el tiempo, las entradas se volvían más fragmentadas, reflejando la desintegración de su mente bajo el peso de la soledad y el encierro. Había dibujos, caras que Beatriz recordaba de su vida antes del convento, su madre, su padre, el jardinero que había amado. Las caras se volvían menos detalladas con los años, como si estuviera olvidando cómo se veían los rostros humanos. Las últimas páginas eran simplemente oraciones, la misma línea repetida cientos de veces. Perdóname, perdóname, perdóname. En la última página, escrita con mano temblorosa que Mercedes ahora sabía era por la ceguera progresiva, Beatriz había dejado un mensaje final. A quien encuentre esto, mi nombre era Beatriz Elena Morales antes de convertirme en Sor Beatriz. Nací en 1855 en Tulansingo. Tomé los votos en 1873. Tuve una hija en 1879 a la que llamé Rosa, aunque nunca me permitieron bautizarla. Si alguien tiene compasión, busquen a Rosa. Díganle que su madre nunca dejó de amarla. Díganle que la ausencia de su madre no fue su culpa. Díganle que fue amada, desesperadamente amada, cada día de mi miserable existencia. Y si es demasiado tarde para eso, entonces por favor, solo recuerden que yo estuve aquí. Que existí. Que amé. Que sufrí. Que fui humana. Beatriz Elena Morales, 1900, creo. Mercedes cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Al día siguiente comenzó a trabajar. Primero necesitaba enterrar a Beatriz adecuadamente. No podía dejarla en esa celda maldita. Con Diego ayudando, el niño insistió, diciendo que era demasiado trabajo para su tía sola. Mercedes excavó una tumba en la esquina más bonita del jardín, bajo un árbol de jacaranda que estaba comenzando a florecer. No tenían un ataúd, así que Mercedes envolvió el cuerpo en las mejores sábanas que tenían y lo bajó con cuerdas hasta el jardín. Lucía recogió flores silvestres y las esparcieron sobre el cuerpo antes de cubrirlo con tierra. Sara, demasiado pequeña para entender completamente lo que estaba pasando, cantó la misma nana que Beatriz había cantado en sus vagabundeos nocturnos. Mercedes clavó una cruz hecha de 2 ramas de pino atadas con cuerda y escribió con carbón: Sor Beatriz Elena Morales. 1855 a 1902. Amada de Dios. Madre de Rosa. Finalmente libre. Esa noche, por primera vez desde que llegaron al convento, no hubo pasos. No hubo cantos ni llantos. El silencio que llenó el edificio no era el silencio denso y expectante de antes, sino un silencio pacífico. El silencio de un lugar que finalmente puede descansar. Mercedes sabía lo que tenía que hacer a continuación, pero le daba miedo. Necesitaba regresar a la celda una vez más para algo que había notado pero no investigado: el anillo empotrado en la pared al que estaba conectada la cadena de Beatriz. Al día siguiente, con herramientas que encontró en el cobertizo del jardín, Mercedes subió al 3er piso. La puerta negra ya no le daba miedo. Entró en la celda que ahora olía solo a jabón y aire fresco entrando por la ventana que Mercedes había abierto. Examinó el anillo en la pared. Estaba firmemente empotrado en la mampostería, instalado profesionalmente, lo que significaba que la prisión de Beatriz había sido planeada con anticipación, no un castigo improvisado. Alguien había preparado esta celda específicamente para encerrar a una persona indefinidamente. Mercedes usó un cincel para aflojar la mampostería alrededor del anillo. Le tomó horas de trabajo duro, sus manos ampollándose y sangrando, pero finalmente el anillo cedió. Lo arrancó de la pared junto con un puñado de piedras rotas. Detrás del anillo, en el hueco de la pared, había algo más. Un pequeño paquete envuelto en tela encerada, escondido dentro de la mampostería cuando instalaron el anillo de prisión. Mercedes lo sacó con cuidado y lo desenvolvió. Dentro había documentos. Eran registros de nacimiento, certificados de bautismo, y algo más: escrituras de propiedad. Mercedes las extendió sobre el suelo de la celda, leyendo con incredulidad creciente.
El convento de Santa Clara no era propiedad de la Iglesia, como ella había asumido. Era propiedad privada donada a la Orden de las Clarisas por una familia acaudalada en 1650 con una condición, que si la Orden alguna vez abandonaba el convento, la propiedad revertiría a los descendientes de la familia donante. Esos descendientes eran la familia Morales de Tulansingo. La familia de Beatriz. Mercedes revisó los papeles con manos temblorosas, siguiendo la línea genealógica. Beatriz no era solo una monja de familia común. Era la heredera directa de una fortuna considerable en tierras y propiedades, incluyendo este convento. Cuando Beatriz tomó los votos, renunció a sus derechos de herencia, como era costumbre. Pero cuando quedó embarazada y fue encarcelada, su familia intentó recuperarla. Los documentos incluían cartas de su padre, don Rafael Morales, exigiendo la liberación de su hija. Había documentos legales, amenazas de demandas, incluso una orden judicial. Madre Gertrudis había respondido mintiendo. Escribió cartas diciendo que Beatriz había muerto de fiebre tifoidea y había sido enterrada en el cementerio del convento. Envió un certificado de defunción falsificado. La familia de Beatriz, destrozada por la pérdida, nunca supo que su hija estaba viva, muriendo lentamente a solo unos kilómetros de distancia. Y cuando las leyes de reforma cerraron los conventos, Madre Gertrudis y las monjas huyeron antes de que alguien pudiera descubrir la verdad. Vendieron el convento al gobierno por una fracción de su valor, probablemente sobornando a funcionarios para que no hicieran demasiadas preguntas sobre por qué se iban tan apresuradamente. Mercedes sentía una furia hirviendo en su pecho. No era solo crueldad lo que habían hecho. Era asesinato premeditado. Era robo. Era una perversión de todo lo que supuestamente representaba la vida religiosa. Pero había algo más en el paquete. Un último documento que hizo que el corazón de Mercedes se detuviera. Era una carta de una tal hermana Catalina del Sagrado Corazón, fechada en 1895, 15 años después de que el convento fuera abandonado. La carta estaba dirigida a quien corresponda y explicaba que hermana Catalina había sido una de las monjas jóvenes en Santa Clara, y que la culpa de lo que le hicieron a Beatriz la había perseguido toda su vida. En la carta, confesaba todo, como Madre Gertrudis había ordenado encadenar a Beatriz, como las monjas habían falsificado los documentos, como habían mentido a la familia. Y luego, la parte que hizo que Mercedes quisiera gritar. La bebé, Rosa, no fue llevada a un orfanato como le dijimos a Sor Beatriz. Madre Gertrudis la dio a una familia sin hijos en Pachuca a cambio de dinero. No sé qué le pasó después. Solo sé que Beatriz murió creyendo que su hija fue criada en un orfanato, cuando en realidad fue vendida como ganado. Que Dios me perdone. Que Dios nos perdone a todas. La carta terminaba con una dirección en Pachuca y el nombre de la familia, don Fernando y doña Inés Velázquez, calle de la Reforma 47. Mercedes se quedó sentada en esa celda durante largo rato, sosteniendo los documentos, sintiendo el peso de la historia que habían revelado. Beatriz había muerto sin saber que su hija había sido vendida. Había muerto sin saber que era la legítima dueña de este lugar que se convirtió en su prisión. Pero Mercedes lo sabía ahora. Y Mercedes no era el tipo de mujer que dejaba pasar las injusticias. Se puso de pie con una determinación de acero. Tenía trabajo que hacer. Tenía una niña que encontrar, aunque ahora sería una mujer de 23 años. Tenía una historia que contar. Y tenía un convento que convertir en algo que honrara la memoria de la mujer que había sufrido tanto dentro de sus muros. El horror que había descubierto no la derrotaría. La transformaría. La convertiría en algo que Mercedes nunca había sido antes, una mujer con una misión. Sor Beatriz de la Santísima Trinidad había sido abandonada por el mundo. Pero Mercedes se aseguraría de que el mundo nunca la olvidara. Los días siguientes a enterrar a Beatriz fueron de transformación silenciosa. Mercedes limpió la celda del tercer piso, blanqueando las paredes para cubrir las marcas de días contados, arrancando la cadena oxidada y tirándola al pozo más profundo del jardín donde nunca volvería a ver la luz del sol. Convirtió ese espacio de sufrimiento en una habitación de recuerdo. Con pintura que hizo mezclando cal con pigmentos naturales de las plantas del jardín, Mercedes pintó en la pared limpia la historia de Beatriz. No era una artista, pero sus trazos simples contaban la verdad. Una mujer joven tomando los votos, el momento en que le arrebataron a su bebé, los años de encierro, y finalmente, una figura saliendo hacia la luz. ¿Por qué estás haciendo esto, tía?, preguntó Lucía, observando mientras Mercedes trabajaba. Porque alguien tiene que recordar, respondió Mercedes simplemente.
Porque la historia de Beatriz merece ser contada, no escondida. Pero el verdadero trabajo de Mercedes estaba comenzando. Cada mañana, después de asegurarse de que los niños tuvieran desayuno y estuvieran seguros en el jardín, Mercedes escribía cartas. Escribió a las autoridades eclesiásticas en Tulancingo, preguntando sobre la familia Morales. Escribió al Registro Civil de Pachuca, buscando información sobre los Velázquez. Escribió al gobierno estatal, presentando los documentos que había encontrado y solicitando una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Beatriz. Las respuestas llegaron lentamente, algunas útiles, otras no. Pero Mercedes era persistente, con la tenacidad de una maestra que no acepta no sé como respuesta final. Un mes después de enterrar a Beatriz, Mercedes recibió una carta que la hizo llorar. Era de una mujer llamada Rosa Velázquez, de 23 años, que vivía en Pachuca. Había visto el aviso que Mercedes había colocado en el periódico local, buscando información sobre una niña nacida en 1879 y dada en adopción. Estimada señora Valdivia, comenzaba la carta con caligrafía educada. Creo que soy la persona que está buscando. Mis padres adoptivos, don Fernando y doña Inés, me contaron hace años que me adoptaron cuando era bebé de una monja que ya no podía cuidarme. Siempre me preguntaron sobre mi madre verdadera, pero nunca tuve información hasta ahora. ¿Es cierto lo que dice en su aviso? ¿Mi madre estuvo viva todo este tiempo? ¿Y ahora está muerta? Mercedes respondió inmediatamente, invitando a Rosa a visitar el convento, advirtiendo que la historia era dolorosa pero importante. Una semana después, un carruaje se detuvo en la entrada del convento de Santa Clara, y del descendió una joven mujer con cabello oscuro y ojos que Mercedes reconoció inmediatamente. Eran los ojos de Beatriz. Mismos ojos, misma forma, misma profundidad. Señora Valdivia, dijo Rosa con voz temblorosa. He venido a conocer a mi madre. Aunque sea demasiado tarde. Mercedes la tomó de las manos. Tu madre te amó cada día de su vida. Murió susurrando tu nombre. Ven, deja que te muestre. Las dos mujeres subieron juntas al tercer piso. Mercedes había preparado la habitación para este momento, colocando velas alrededor de las paredes pintadas, creando un santuario de luz en lugar del calabozo de oscuridad que había sido. Le mostró a Rosa el diario de Beatriz, los dibujos, las oraciones interminables. Rosa leyó con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, sus dedos trazando las palabras que su madre había escrito con su propia sangre. Ella me amaba, susurró Rosa con asombro. Yo pensé, mis padres adoptivos son buenos, me criaron bien, pero siempre sentí que había sido un error, una carga. Nunca supe que alguien había luchado para quedarse conmigo. Ella luchó hasta su último aliento, dijo Mercedes. Y ahora tú tienes que saber la verdad completa. Le contó todo. La prisión, los años de sufrimiento, la mentira que le dijeron a la familia de Beatriz. Rosa escuchaba con la cara pálida, su horror creciendo con cada revelación. Mi madre murió aquí, encadenada como un animal, mientras mis abuelos me buscaban, dijo Rosa, su voz quebrándose. ¿Cómo puede existir tanta crueldad en el mundo? No lo sé, admitió Mercedes. Pero podemos honrar su memoria, haciendo algo bueno con este lugar. Llevó a Rosa al jardín, a la tumba bajo el árbol de jacaranda. Las flores que habían plantado estaban floreciendo ahora, creando un manto púrpura sobre la tierra. Rosa se arrodilló junto a la cruz simple y colocó sus manos sobre la tierra. Mamá, susurró, la primera vez que usaba esa palabra en su vida. Lamento no haberte conocido. Lamento que hayas sufrido tanto. Pero estoy aquí ahora. Y me aseguraré de que tu historia no sea olvidada. Las dos mujeres permanecieron allí durante largo rato, compartiendo el dolor y comenzando el proceso de sanación. En las semanas siguientes, Rosa se convirtió en una visitante frecuente del convento. Traía comida, ropa para los niños de Mercedes, y algo más valioso, información legal. Sus padres adoptivos eran comerciantes prósperos con conexiones, y cuando se enteraron de la historia completa de Beatriz, se indignaron. Don Fernando contrató a un abogado para ayudar a Mercedes a navegar las complejidades legales de los documentos que había encontrado. El resultado fue sorprendente. Los documentos demostraban que el gobierno nunca había tenido derecho legal para vender el convento. La propiedad pertenecía legítimamente a los descendientes de la familia Morales, lo que significaba que pertenecía a Rosa. Pero Rosa, con una generosidad que reflejaba el espíritu de su madre, hizo algo inesperado.
Firmó una escritura donando el convento a Mercedes a perpetuidad, con una condición, que el lugar fuera usado para ayudar a otras mujeres en situaciones desesperadas. Mi madre murió sin hogar, sin familia, sin opciones, explicó Rosa. No permitiré que otras mujeres sufran el mismo destino si puedo impedirlo. Y así comenzó la verdadera transformación del convento de Santa Clara. Mercedes convirtió las antiguas celdas en habitaciones pequeñas pero dignas. Reparó los techos con la ayuda de trabajadores contratados con el dinero que Rosa proporcionó de la herencia de Beatriz, porque resultó que la familia Morales había sido muy rica, y Rosa heredó todo como única descendiente. El refectorio se convirtió en un comedor comunitario. La biblioteca se llenó de libros nuevos. La capilla fue rededicada, no a una religión específica, sino como un espacio de reflexión para todas las que buscaran consuelo. Y lentamente, comenzaron a llegar. Primero fue una viuda con 4 hijos, expulsada de su casa por la familia de su difunto esposo. Luego una joven embarazada, abandonada por su familia. Después una mujer que había huido de un esposo violento. Una a una, las mujeres desesperadas escuchaban sobre el refugio en el convento de Santa Clara y venían buscando santuario. Mercedes las recibía a todas. Les daba habitación, comida, y algo más importante, dignidad. No había juicios aquí, no había vergüenza. Solo mujeres ayudando a otras mujeres a sobrevivir y eventualmente prosperar. Los niños de Mercedes florecían en este ambiente. Lucía, ahora de 10 años, ayudaba a enseñar a leer a las mujeres analfabetas. Diego trabajaba en el jardín, enseñando a otros cómo cultivar alimentos. Incluso la pequeña Sara tenía un rol, entreteniendo a los bebés y niños pequeños con sus canciones. El convento se llenó de vida. De voces de mujeres hablando, riendo, llorando juntas. De niños jugando en el patio donde antes solo había habido silencio. De esperanza donde antes solo había existido desesperación. Mercedes estableció reglas simples. Cada mujer contribuía según su capacidad, ya fuera cocinando, limpiando, cosiendo o trabajando en el jardín. Las que llegaban sin nada podían quedarse el tiempo necesario. Las que se recuperaban y encontraban trabajo afuera contribuían una pequeña cantidad para ayudar a mantener el refugio. No era caridad. Era comunidad. Una noche, 6 meses después de enterrar a Beatriz, Mercedes estaba sentada en el pórtico del convento, observando a las mujeres y niños terminando sus tareas vespertinas. El patio brillaba con luz de lámparas de aceite, y el olor a cena flotaba desde la cocina. Rosa vino a sentarse junto a ella, trayendo 2 tazas de té de hierbas del jardín. ¿Crees que ella puede vernos?, preguntó Rosa suavemente, mirando hacia la tumba bajo el árbol de jacaranda. ¿Crees que mi madre sabe lo que hemos hecho aquí? Mercedes tomó un sorbo de té, pensando cuidadosamente antes de responder. No sé si los muertos pueden ver a los vivos, dijo finalmente. Pero creo que tu madre está en paz. Los pasos nocturnos se detuvieron cuando la enterramos. El llanto cesó. Este lugar ya no está encantado por el dolor. Está lleno de vida, que es el mejor homenaje que podríamos darle. A veces siento su presencia, admitió Rosa. No de manera aterradora, sino como una mano en mi hombro. Como si estuviera orgullosa. Estoy segura de que lo está, dijo Mercedes. Creaste algo hermoso de algo horrible. Eso requiere un tipo especial de valentía. Las 2 mujeres se quedaron sentadas en silencio amigable, observando la comunidad que habían construido sobre los cimientos de tragedia y redención. El convento de Santa Clara ya no era un lugar de terror. Era un lugar de esperanza. Y Sor Beatriz de la Santísima Trinidad, que había muerto encadenada y sola, ahora vivía en el espíritu de cada mujer que encontraba refugio dentro de esos muros antiguos. Su sufrimiento no había sido en vano. Su historia había plantado semillas de cambio que florecerían durante generaciones. 2 años después de que Mercedes llegara por primera vez al convento de Santa Clara con 3 niños hambrientos y 99 pesos, el lugar era irreconocible. Los muros que una vez habían contenido silencio y secretos ahora resonaban con vida bulliciosa. El jardín salvaje había sido domado y expandido, produciendo suficientes vegetales para alimentar a las 30 mujeres y 25 niños que ahora llamaban al convento su hogar. Mercedes había envejecido, pero no de manera que la debilitara. El peso de la responsabilidad había tallado líneas en su rostro, pero también le había dado una autoridad tranquila que hacía que la gente la escuchara cuando hablaba. Ya no era una maestra despedida en desgracia. Era doña Mercedes, la fundadora del refugio más importante de la región.
La reputación del lugar se había extendido más allá de Hidalgo. Las mujeres venían desde Querétaro, desde Guanajuato, incluso desde tan lejos como Michoacán, todas habiendo escuchado sobre el convento donde las mujeres sin opciones podían encontrar no solo techo y comida, sino respeto y posibilidades. Mercedes había establecido programas. Las mujeres que llegaban alfabetizadas enseñaban a las que no lo estaban. Las que sabían oficios, costura, tejido, herrería, carpintería, enseñaban a otras. El convento había establecido un pequeño taller donde producían mantas, ropa y artesanías que vendían en los mercados locales, generando ingresos que hacían al refugio cada vez más autosuficiente. Pero el verdadero poder del lugar no estaba en sus programas o su economía. Estaba en las historias de transformación que ocurrían todos los días. Estaba Soledad, que había llegado con un ojo morado y 3 niños aterrorizados, huyendo de un esposo que la golpeaba. Mercedes la había escondido cuando el hombre vino buscándola, enfrentándose a él en la puerta del convento con una frialdad que lo hizo retroceder. «Esta es propiedad privada», le había dicho Mercedes con una voz que no admitía discusión. «Y estos muros son santuario. Si vuelves, llamaré a las autoridades». El hombre había maldecido y amenazado, pero nunca regresó. Soledad ahora dirigía el taller de costura, su rostro había perdido la expresión temerosa, reemplazada por confianza tranquila. Estaba Catalina, apenas 16 años, que había llegado embarazada y abandonada, contemplando arrojarse al río. Mercedes la había encontrado en el mercado de Pachuca, reconociendo la desesperación en sus ojos porque la había visto en su propio reflejo 2 años atrás. Catalina había dado a luz en el convento, rodeada de mujeres que la apoyaban, y ahora su bebé estaba gordito y feliz, mientras Catalina aprendía a leer y escribir en las clases nocturnas que Mercedes impartía. Estaba Inés, una anciana que había sido sirvienta durante 50 años, despedida sin pensión cuando ya no podía trabajar. Mercedes le había dado una habitación y la había puesto a cargo de cuidar a los niños pequeños mientras sus madres trabajaban. Inés cantaba las viejas canciones y contaba historias tradicionales, convirtiéndose en la abuela adoptiva de toda la comunidad. Cada mujer tenía una historia. Cada niño tenía una segunda oportunidad. Y todo era posible porque Mercedes se había negado a aceptar que el miedo y la desesperación fueran su destino. Pero no todo había sido fácil. La comunidad local inicialmente había visto el refugio con sospecha. Un lugar lleno de mujeres sin esposos, dirigido por una maestra despedida en circunstancias cuestionables. Los rumores habían volado, que el convento era un burdel disfrazado, que Mercedes estaba entrenando a las mujeres para que fueran revolucionarias, que estaban practicando brujería. El sacerdote local, Padre Domingo, había sido particularmente hostil. Predicaba contra el refugio desde el púlpito, diciendo que las mujeres que abandonaban a sus esposos estaban cometiendo pecado, que las madres solteras merecían su vergüenza. Mercedes había ido a confrontarlo. Entró en su oficina sin pedir permiso, dejando la puerta abierta para que todos en el patio de la iglesia pudieran escuchar. «Padre Domingo», había dicho con voz clara y fuerte. «Usted predica sobre la compasión de Cristo, pero no muestra ninguna. Usted habla sobre proteger a los débiles, pero condena a las mujeres que están siendo golpeadas. Dígame, padre, ¿dónde estaba usted cuando Soledad llegó a su iglesia con sangre en la cara rogando ayuda? ¿Dónde estaba cuando Catalina consideraba el suicidio? Estaba aquí, en su oficina cómoda, juzgando. Estoy dándoles a estas mujeres lo que usted y toda su iglesia no les dieron, dignidad. Si eso es pecado, entonces pecaré alegremente. Pero no predique contra nosotras desde su púlpito cuando usted mismo está fallando en el mandato más básico de su fe». La diatriba de Mercedes había sido presenciada por una docena de feligreses, y la historia se extendió rápidamente. Padre Domingo dejó de atacar al refugio públicamente, aunque su desaprobación nunca desapareció completamente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando el gobernador del estado visitó. Don Sebastián, el director de escuela que había despedido a Mercedes, había enviado cartas a las autoridades estatales, insinuando que el convento era un centro de inmoralidad. Exigió una investigación oficial. El gobernador, un hombre pragmático llamado don Rafael, decidió ver el lugar por sí mismo. Mercedes supo de la visita, con solo un día de anticipación. En lugar de entrar en pánico, preparó al refugio para mostrar exactamente lo que era. No escondió nada, no fingió. Cuando el gobernador llegó con su séquito, encontró el convento en plena actividad diaria. Mercedes lo guió por todo el lugar.
Le mostró la escuela donde las mujeres aprendían a leer. Le mostró el taller donde producían artesanías de calidad. Le presentó a Soledad y a sus hijos, que ahora sonreían en lugar de encogerse con miedo. Le mostró los libros de contabilidad que demostraban que el refugio era financieramente responsable. Y luego, lo llevó a la tumba de Beatriz. Excelencia, dijo Mercedes, este lugar fue construido sobre sufrimiento. Una mujer murió aquí después de 20 años de tortura por el pecado de amar. No permitiré que se convierta en un lugar de sufrimiento nuevamente. Estas mujeres han sido rechazadas por sus familias, por la Iglesia, por la sociedad. No las rechazaré yo también. Si mi refugio viola alguna ley, ciérrenos. Pero sepa que estará condenando a 30 mujeres y 25 niños a una muerte probable. Y ese peso estará sobre su conciencia, no sobre la mía. Don Rafael, un hombre que había llegado esperando encontrar escándalo, en su lugar encontró algo que lo conmovió profundamente. Vio mujeres trabajando con propósito, niños jugando con alegría, y una comunidad que funcionaba con más armonía que muchos pueblos que había visitado. Doña Mercedes, dijo finalmente, no solo no cerraré este lugar, sino que me aseguraré de que reciba apoyo del gobierno estatal. Lo que está haciendo aquí es extraordinario. La victoria fue dulce, pero Mercedes no se permitió volverse complaciente. Con el respaldo oficial, pudo expandir aún más. Abrió un pequeño hospital en el ala este del convento, contratando a una partera y a una curandera local para atender a las mujeres embarazadas y a los enfermos. Estableció un programa de aprendizaje donde las mujeres podían aprender oficios tradicionalmente masculinos: herrería, carpintería, manejo de negocios. Cuando los comerciantes locales protestaron, diciendo que las mujeres les quitarían trabajo, Mercedes respondió abriendo una tienda en el convento donde vendían directamente al público. La competencia es saludable, declaró. Si sus precios son justos y su trabajo es bueno, no tienen nada que temer. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó 3 años después de su llegada al convento, cuando don Sebastián, el director que la había despedido, cayó en desgracia. Había sido descubierto malversando fondos de la escuela, y fue destituido públicamente. Sin trabajo, sin reputación, vino al convento de Santa Clara buscando ayuda. Mercedes lo recibió en su oficina, una habitación que había sido la celda de Madre Gertrudis. Lo observó mientras él se retorcía las manos, incapaz de mirarla a los ojos. Doña Mercedes, comenzó con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedir nada. Lo que te hice fue imperdonable. Pero no tengo a dónde ir, y escuché que este lugar ayuda a los desesperados. Mercedes lo dejó sufrir en silencio por un momento. Parte de ella quería rechazarlo, devolverle el dolor que le había causado. Pero pensó en Beatriz, en cómo el ciclo de crueldad y venganza la había destruido. Señor Sebastián, dijo finalmente, este es un refugio para mujeres y niños. No puedo ofrecerle alojamiento aquí. Pero puedo ofrecerle algo más. Sacó un sobre de su escritorio. Contenía una carta de recomendación y dinero suficiente para viajar a la Ciudad de México. Un amigo mío dirige una escuela allá. Necesita maestros. Esta carta le explicará su situación. Si trabaja duro y se comporta honorablemente, tendrá una segunda oportunidad. Eso es más de lo que usted me dio, pero es lo que yo elijo dar. Don Sebastián tomó el sobre con lágrimas en los ojos. ¿Por qué?, susurró. Después de todo lo que hice. Porque alguien me mostró misericordia cuando no la merecía, respondió Mercedes, pensando en Beatriz. Y porque guardar rencor es una carga que ya no quiero cargar. Don Sebastián se fue ese día, y Mercedes nunca lo volvió a ver. Pero supo por cartas que si fue a la Ciudad de México, que si trabajó en esa escuela, y que se convirtió en un mejor hombre de lo que había sido. A medida que pasaban los años, el convento de Santa Clara se convirtió en un modelo. Visitantes de otras ciudades venían a estudiar cómo funcionaba, esperando replicar el éxito en sus propias comunidades. Mercedes compartía generosamente sus métodos, sus errores, sus lecciones aprendidas. No hay secreto, decía a los visitantes. Solo se necesita la creencia de que cada persona merece dignidad y la oportunidad de demostrar su valor. Los niños de Mercedes crecieron dentro de esta comunidad extraordinaria. Lucía, ahora adolescente, había decidido que quería ser médica. Rosa, la hija de Beatriz, la estaba apoyando financieramente para que estudiara en la capital. Diego, fuerte y tranquilo, se había convertido en el administrador del huerto,
enseñando técnicas agrícolas avanzadas. Sara, ahora de 6 años, hablaba de ser maestra como su tía. El convento mismo se había transformado físicamente. Los muros exteriores, antes cubiertos de enredaderas salvajes, ahora estaban limpios y pintados de blanco. El jardín era una maravilla de organización y belleza, con secciones dedicadas a vegetales, hierbas medicinales y flores. La fuente en el claustro había sido reparada, y ahora fluía con agua clara. Pero Mercedes se había asegurado de que ciertos lugares permanecieran intocados. La celda del tercer piso donde Beatriz había muerto nunca fue convertida en habitación. Permanecía como un memorial, con las paredes pintadas que contaban su historia. Las mujeres que llegaban al refugio visitaban esa habitación como parte de su orientación, aprendiendo sobre la mujer cuyo sufrimiento había hecho posible su salvación. La tumba bajo el árbol de jacaranda se convirtió en un lugar de meditación. Las mujeres iban allí cuando necesitaban fortaleza, cuando estaban tomando decisiones difíciles, cuando querían agradecer. Dejaban flores frescas cada semana, y en el aniversario de la muerte de Beatriz, toda la comunidad se reunía allí para una ceremonia conmemorativa. Rosa visitaba regularmente, trayendo a sus propios hijos. Se había casado con un abogado bueno que respetaba su herencia y su misión, para que conocieran la historia de su abuela. Los niños escuchaban con asombro las historias de la mujer que nunca conocerían pero cuya sangre corría por sus venas. Una tarde de primavera, 5 años después de la llegada de Mercedes al convento, estaba sentada en el pórtico observando a las mujeres trabajar en el jardín. El aire olía a tierra mojada y flores de naranjo. Los niños jugaban cerca, sus risas como música. Soledad se acercó, ahora líder del taller de costura y una de las consejeras más confiables de Mercedes. Doña Mercedes, dijo, sentándose junto a ella. ¿Alguna vez se arrepiente? ¿De haber comprado este lugar maldito, de haber tomado todo esto sobre sus hombros? Mercedes pensó cuidadosamente antes de responder. Al principio, sí. Las primeras noches aquí, cuando escuchaba los pasos y los llantos, cuando no sabía si sobreviviríamos, me arrepentía profundamente. Pero ahora... Miró alrededor del patio lleno de vida. Ahora sé que este lugar nunca estuvo maldito. Solo estaba esperando. Esperando a alguien que escuchara el llanto y respondiera con compasión en lugar de miedo. Esperando a alguien que convirtiera las cadenas en libertad. Beatriz sufrió durante 20 años para que nosotras pudiéramos vivir libres ahora. No desperdiciaré ese sacrificio. Soledad asintió, colocando su mano sobre la de Mercedes. Ninguna de nosotras lo hará. El convento de Santa Clara había sido transformado. De un lugar de terror y sufrimiento, se había convertido en un faro de esperanza. Y todo porque una mujer desesperada se había negado a dejar que el miedo la definiera, y porque había tenido el valor de abrir una puerta que otros habían sellado con cruces y cadenas. Sección 8. Legado. 20 años después de que Mercedes llegara por primera vez al convento de Santa Clara con 3 niños hambrientos y un corazón lleno de desesperación, el lugar había alcanzado algo cercano a la leyenda. Se hablaba de él en todo México como el refugio de Beatriz, aunque oficialmente seguía siendo el convento de Santa Clara. Mercedes tenía ahora 52 años. Su cabello era completamente gris, su rostro surcado por líneas que contaban la historia de 2 décadas de trabajo incansable. Pero sus ojos mantenían la misma determinación férrea que había tenido cuando enfrentó su primera noche de terror en estos muros antiguos. El convento había crecido más allá de las expectativas más salvajes. Lo que había comenzado como un refugio para 30 mujeres ahora, albergaba a más de 100 en cualquier momento dado. Habían adquirido las propiedades vecinas, expandiéndose para incluir talleres más grandes, un verdadero hospital con 3 médicos, una de ellas era Lucía, que había regresado después de completar sus estudios con honores, y una escuela que educaba no solo a los niños del refugio, sino también a niños de las comunidades circundantes. Mercedes se había convertido en una figura pública, invitada a hablar en la capital, consultada por legisladores sobre leyes relacionadas con los derechos de las mujeres. Había escrito un libro, Cadenas rotas, la historia del refugio de Beatriz, que se había convertido en lectura obligatoria en muchas escuelas normales. Pero a pesar de toda la atención pública, Mercedes seguía siendo, en su corazón, una maestra. Todavía enseñaba clases de lectura 2 veces por semana. Todavía conocía el nombre de cada mujer y niño en el refugio. Todavía se levantaba antes del amanecer para caminar por los pasillos, asegurándose de que todo estuviera bien.
Los pasillos que una vez había recorrido con terror ahora los caminaba con orgullo. Diego, ahora un hombre de 27 años, había tomado el cargo de administrador principal del refugio. Había estudiado agricultura y economía, y bajo su liderazgo, las operaciones del convento se habían vuelto no solo autosuficientes, sino rentables. Los excedentes se usaban para abrir refugios más pequeños en otras ciudades. Sara, de 24 años, se había convertido en maestra como su tía, dirigiendo la escuela del convento con la misma pasión que Mercedes había mostrado décadas atrás. Era más suave que Mercedes, más paciente, pero igualmente comprometida con la creencia de que la educación era la clave para romper los ciclos de pobreza y abuso. Rosa, la hija de Beatriz, ahora de 43 años, se había convertido en la principal benefactora del refugio. Su riqueza heredada financiaba expansiones, becas y programas nuevos. Pero más que su dinero, aportaba su presencia constante, su conexión viva con la mujer cuyo sufrimiento había hecho posible todo esto. Los nietos de Mercedes, Lucía había tenido 3 hijos, jugaban en los mismos patios donde ella había temido por su vida. Era una simetría hermosa, un círculo que se había cerrado de la manera más perfecta posible. Pero Mercedes sabía que su tiempo se estaba acabando. Había comenzado a sentir dolores en el pecho, dificultad para respirar. Lucía, con su conocimiento médico, le había diagnosticado un corazón débil. Podrían ser meses o años, le había dicho a su tía con lágrimas en los ojos. Pero debes descansar más. Mercedes había reído ante esa sugerencia. He estado descansando toda mi vida comparado con lo que Beatriz soportó. No voy a detenerme ahora. En una tarde de otoño, exactamente 20 años después del día en que había abierto la puerta negra y encontrado a Beatriz, Mercedes subió una vez más al 3er piso. Le costó más esfuerzo que antes, sus piernas protestando con cada escalón, su respiración entrecortada. Entró en la habitación memorial. Las paredes pintadas habían sido retocadas a lo largo de los años, manteniendo la historia viva y vibrante. Ahora había algo más: fotografías. Fotos de las miles de mujeres que habían pasado por el refugio a lo largo de los años. Caras sonrientes de mujeres que habían encontrado esperanza donde no había ninguna. Mercedes se sentó en el suelo, su espalda contra la pared donde una vez había estado encadenada Beatriz, y cerró los ojos. Beatriz, susurró al aire silencioso, cumplí mi promesa. Tu historia no murió contigo. Vivió. Floreció. Cambió vidas. Miles de vidas. Sintió una presencia, cálida y reconfortante. No era aterradora como los primeros días. Era como un abrazo, como una bendición. Gracias, continuó Mercedes. Gracias por mostrarme que el verdadero horror no viene de fantasmas o espíritus, sino de la crueldad humana. Y gracias por enseñarme que la redención es posible incluso en los lugares más oscuros. Se quedó allí durante 1 hora, recordando todo el viaje. Desde aquella primera noche aterrada con los niños temblando en la enfermería, pasando por el momento de horror cuando encontró a Beatriz, hasta este momento de paz profunda. Cuando finalmente bajó, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura. El patio estaba lleno de actividad vespertina. Las mujeres preparaban la cena, los niños terminaban sus tareas, las risas y conversaciones llenaban el aire. Mercedes se detuvo en la entrada del claustro, observando la escena. Esto era su legado. No riqueza ni fama, sino esto: vida donde había habido muerte, esperanza donde había habido desesperación, amor donde había habido crueldad. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Mercedes escribió su testamento final. Dejó el liderazgo del refugio a un consejo compuesto por Diego, Sara, Lucía y Rosa. Dejó instrucciones específicas sobre cómo debía continuar operando el lugar. Y dejó una carta final para las generaciones futuras. A quienquiera que lea esto en los años venideros, escribió con su caligrafía temblorosa pero clara: sepan que los lugares oscuros pueden convertirse en santuarios de luz. Sepan que una sola acción de compasión puede cambiar el curso de la historia. Sepan que las cadenas, ya sean físicas o metafóricas, pueden romperse. Llegué a este lugar con nada más que amor por 3 niños y 99 pesos. Pensé que estaba comprando una maldición. En cambio, encontré mi propósito. Encontré a Beatriz. Y juntas, ella desde su tumba y yo desde mi vida, construimos algo que importa. No dejen que el refugio se convierta en lo que este convento fue una vez, un lugar de juicio y castigo. Manténganlo como lo que es ahora,
un lugar de gracia y segundas oportunidades. Y nunca olviden la historia de Sor Beatriz de la Santísima Trinidad, quien sufrió para que otras no tuvieran que hacerlo. Con todo mi amor y esperanza para el futuro, Mercedes Valdivia, fundadora del Refugio de Beatriz. Mercedes murió 3 semanas después, pacíficamente en su sueño, en la misma habitación de la enfermería donde había pasado su primera noche aterrada 20 años atrás. Fue encontrada por Sara en la mañana, con una sonrisa en el rostro, como si hubiera visto algo maravilloso en sus últimos momentos. El funeral fue un evento masivo. Mujeres de toda la República llegaron para rendir homenaje a la mujer que había cambiado sus vidas. El gobernador dio un discurso. Los periódicos escribieron obituarios extensos. Pero el mejor tributo vino de las mujeres del refugio mismo. Formaron una procesión, cada mujer llevando una vela, desde la capilla hasta la tumba de Beatriz. Allí, junto al árbol de jacaranda que ahora era enorme y magnífico, enterraron a Mercedes. No en una tumba separada, sino en una expansión del mismo espacio donde descansaba Beatriz. Juntas en vida, juntas en muerte, dijo Rosa mientras bajaban el ataúd. 2 mujeres que nunca se conocieron, pero que cambiaron el mundo. La lápida que colocaron era simple pero poderosa. Mercedes Valdivia 1870 a 1922, fundadora del Refugio de Beatriz, rompió cadenas y construyó esperanza. Y junto a ella, Sor Beatriz Elena Morales 1855 a 1902, su sufrimiento no fue en vano, su legado es libertad. Los años continuaron pasando. El Refugio de Beatriz no solo sobrevivió, sino que prosperó. Se convirtió en una institución nacional, replicada en docenas de ciudades. Las leyes comenzaron a cambiar, influenciadas por el ejemplo del refugio. Se establecieron protecciones legales para mujeres abusadas. Se crearon programas gubernamentales modelados en el sistema que Mercedes había desarrollado. El convento de Santa Clara se convirtió en un sitio histórico nacional. Los turistas venían no solo para ver el edificio colonial hermoso, sino para aprender la historia de Beatriz y Mercedes. La celda del 3er piso se convirtió en un museo, las paredes pintadas preservadas detrás de vidrio protector. Pero el refugio nunca dejó de ser, ante todo, un hogar para mujeres que no tenían ningún otro lugar a donde ir. Esa siempre fue y siempre sería su función principal. 50 años después de la muerte de Mercedes, cuando México celebraba su independencia y modernización, una periodista joven llegó al refugio para escribir un artículo. Era tataranieta de una de las primeras mujeres que Mercedes había ayudado. Caminó por los pasillos que Mercedes había recorrido con terror, ahora brillantes con luz eléctrica. Visitó la tumba bajo el árbol de jacaranda, ahora cuidada por generaciones de mujeres agradecidas. Leyó las cartas en los archivos, las historias de miles de mujeres salvadas. ¿Cómo se siente?, le preguntó al director actual, un descendiente de Diego, dirigir una institución con tanto peso histórico. El director sonrió. No es peso. Es privilegio. Cada mujer que pasa por estas puertas está conectada con Beatriz, con Mercedes, con todas las que vinieron antes. Somos parte de una cadena, no de esclavitud esta vez, sino de liberación. Mercedes compró este lugar por 99 pesos, pensando que era su última opción. Resultó ser la primera opción de miles de mujeres para una vida mejor. Ese es el verdadero milagro aquí. Y hasta el día de hoy, si visitas el convento de Santa Clara en Hidalgo, puedes ver el refugio funcionando. Puedes ver a las mujeres aprendiendo, trabajando, sanando. Puedes ver a los niños jugando sin miedo. Puedes sentir la presencia, no aterradora sino reconfortante, de 2 mujeres extraordinarias cuyas vidas se entrelazaron a través del tiempo y el sufrimiento para crear algo hermoso. Los fantasmas se fueron hace mucho tiempo. Lo que queda es puro amor. Y ahora te pregunto, ¿qué harías tú si encontraras un lugar de sufrimiento? ¿Huirías del miedo, o te quedarías para transformarlo? La historia de Mercedes y Beatriz nos recuerda que los actos más poderosos de valentía no vienen de enfrentar monstruos sobrenaturales, sino de enfrentar la crueldad humana con compasión. Si esta historia te conmovió, déjame un comentario contándome sobre algún lugar en tu región que tenga una historia similar de transformación de oscuridad a luz. Y no olvides suscribirte para más historias que revelan las verdades ocultas detrás de las leyendas. Recuerda, los verdaderos fantasmas no son los que caminan por la noche, son los secretos que ocultamos en la oscuridad. Y la verdadera valentía es traerlos a la luz.